Vamos a hablar de la extraña muerte de Nilo Burga porque él es un personaje clave en la investigación que está siguiendo la Fiscalía en torno a una presunta red de corrupción en Caliwarma. Esta persona fue hallada sin vida y la primera declaración que dio su abogado sostenía que se trataría de un suicidio, pero ya tras conocer un poco más los hechos y sobre todo tras conocer el certificado de necropsia, el propio abogado ha descartado esta versión. Vamos a hablar sobre algunos detalles más que son extraños, sospechosos, por decirlo menos, con el abogado penalista Julio Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación. Un placer para mí. La hipótesis del suicidio queda descartada. A ver, queda descartada no solo por los datos de la necropsia, sino yo he escuchado al experto en medicina forense, que es Adani Umpire, y ha sido muy categórico, ¿no? Una persona que se suicida, no se suicida en etapas, ¿no? Exacto. No es que yo me pongo el cuchillo y corto acá, y después muevo acá y me corto en otro lado porque siento que dolor. No, el suicida lo hace de una sola vez. No va a estar decidiéndose a medias. Y además, las heridas que se han encontrado en las manos del sujeto también generan una enorme duda de que se haya producido un suicidio. Es decir, la prueba que es más objetiva, que es la prueba de medicina forense, descarta el suicidio. Entonces, evidentemente acá no ha habido un suicidio, sino esta persona ha sido victimada. De acuerdo, efectivamente, ¿no? Porque decía que habría un corte de derecha hacia izquierda, que tendría que haberlo hecho una persona que es zurda. El abogado ha descartado que Nilo Burga haya sido zurdo. Por otro lado, hay algunas marcas que efectivamente aparecen en las manos, lo que para el médico forense Umpire denotaría que hubo violencia o que hubo algún tipo de forcejeo, o sea, que evidentemente él no estuvo solo en ese espacio. E incluso él llega a afirmar algo que es importante. Por las formas de las heridas y donde las tiene, él se atreve a decir que los victimarios no han sido solo uno, sino han sido dos, por lo menos. Exacto. Entonces, eso cambia radicalmente la perspectiva del caso. Obvio, ahí van a jugar un rol importante las cámaras de seguridad del propio local, que debería tenerlas, y las cámaras de la zona que verifiquen las horas y los momentos para constatar pues cómo se movió todo el escenario respecto al lugar donde se ha producido el crimen. Cuando salga ya todo cuando se realice todo el procedimiento de necropsia, que entiendo que eso toma como unos 15 días, ahí ya con mayor certeza se puede tener la hora del fallecimiento y otros detalles que sumarán también a la investigación. Evidentemente, y con la hora exacta se puede establecer el seguimiento de las cámaras. Exacto. Y también si es que esta persona ha sido objeto adicionalmente de otro tipo de rastros que se vean en el cuerpo, de golpes que puede haber recibido, que en la primera verificación no aparecen y que después aparecen con una necropsia más detallada. Y si fue objeto de suministro de fármacos, es decir, hay una serie de elementos que se van a ir incorporando concluida ya la necropsia. Ahora, lo que llama la atención es que ayer por la tarde el ministro Santibáñez, en conferencia de prensa, se haya adelantado a decir que se trataría de un suicidio. Él decía, y lo leo textualmente, no existen indicios de ningún tipo de violencia ni enfrentamiento. Ministro que representa a un poder que está haciendo también algunos de los integrantes investigados por la Fiscalía, en este caso en particular, que tenga esa declaración, como diciendo ya aquí no hay nada que investigar, estamos hablando de un suicidio y punto. ¿Qué nos dice? A ver, lo que sucede es que ahí es donde se cometen los más graves errores en este gobierno. El adelantar juicios y criterios sin recibir la información exacta. Porque bastaba revisar la necropsia para darse cuenta que el suicidio, por lo menos, discutible era. Ya con el experto, obviamente ya el suicidio se comienza a descartar. A mí lo que me sorprende es que, siendo esta la etapa en donde más injerencia tiene la policía, el ministro debió haber recibido mayor detalle para emitir un juicio de valor en donde lo que corresponde normalmente es que un ministro no interfiera en la parte jurídica, sino que simplemente realice la declaración que le corresponde, que es política. Se tiene que investigar, se pondrán los instrumentos que necesiten los órganos correspondientes de la policía para que cumplan su rol y se mantiene la independencia absoluta. Y además da conclusiones, esa es mi opinión, absurdas, diciendo, por ejemplo, la puerta no ha sido forzada, cuando en muchos casos vemos que el asesino puede ser una persona conocida, a quien el propio victimario le abre la puerta, o pudo haber estado incluso esperándolo en la habitación. O sea, no necesariamente la puerta tiene que haber sido forzada para hablar de un homicidio. Obviamente, eso es absurdo, ¿no? Además, incluso se sabe hoy día que
estas personas pueden haber hasta tenido alguna articulación con otros que podrían estar involucrados en los hechos y habrían facilitado el ingreso. Exacto. O sea, hay miles de posibilidades como para que uno sea categórico y establecer que el no verificar un forzamiento en el ingreso a la habitación signifique que no hay un homicidio. Esto es absurdo. Hace bien entonces la Fiscalía en investigar este hecho, que además, dicho sea de paso, la Fiscalía se adelanta en decir vamos a investigarlo, no como un suicidio, como un homicidio, ¿no? Por Correcto. eso es que se inicia esta investigación inmediatamente. Y mira, que es importante porque lo que en derecho penal se llama cifra oscura de criminalidad significa la cantidad de hechos que se producen y la relación de estos con los que se investigan. La cifra oscura de criminalidad más baja la tienen los homicidios. Casi la totalidad de homicidios se investigan. Entonces, la Fiscalía, frente a la duda, normalmente va a investigar. De acuerdo. Y ese es el protocolo que corresponde. Claro, el gran problema, y lo hemos conversado creo en alguna oportunidad, es esta decisión nefasta del legislativo de recortar las prerrogativas en la investigación que le corresponde a la Fiscalía y habérselas traspasado a la policía. Es retroceder al medioevo. De acuerdo. Esto es absurdo y ahora vamos a ir confirmando estas decisiones que no significan más que un retroceso en la evolución del moderno derecho procesal penal. De acuerdo. Como si tuviéramos pues una policía bien articulada y como si tuviéramos además las capacidades. Eso le corresponde a los abogados que finalmente están hoy en el rol de fiscales. Y no solo eso, sino que ahí hay que establecer una importancia comparativa respecto a lo que antes sucedía. La policía de antes era formada como pesquisa y tenía una formación que no era de año y medio, era formación de 4 años. El fiscal está formado durante 6 años, aprox, más capacitaciones adicionales, más maestrías, o sea, 8 o 10 años está formado para decidir qué es delito y qué no lo es. ¿Alguien que tiene una formación de año y medio tiene esa capacidad? La respuesta va a ser obviamente no. De acuerdo. Han seguido saliendo varios hechos. Otro que llama la atención es que el señor Nilo Burga, que asistía con frecuencia a este hotel, anuncia que un amigo lo va a visitar. Este amigo, Martín Villalón, llega, toca la puerta, como nadie le abre, dice él, baja a la recepción, abren y encuentran la escena. Esta situación, ¿no? Llaman automáticamente a los bomberos y le dicen a los bomberos que hay una presunta dificultad respiratoria. Y esto particularmente causa un poco de sospecha, porque a ver, si es una persona, un cliente frecuente, es un amigo cercano, nadie ingresa, nadie se acerca a prestarle primeros auxilios, teniendo en cuenta, según ellos, que aún habría estado con vida, porque llaman para decir, hay una persona con una dificultad respiratoria. Es bastante extraño la actuación, digamos, de esas personas, como que si hubieran seguido un protocolo de no ingresen, no toquen nada, vamos a llamar inmediatamente a las autoridades. Y es extraño si es que se trata de personas que tienen cierto grado de relación afectiva, ¿no? Exacto. Porque en ese momento las emociones sobrepasan lo racional y buscan darle ayuda en el entendido, obvio, de que existe algún tipo de signo de vitalidad aún. Claro. Pero, ¿Qué es lo que habrían reportado a los bomberos? Pero, nuevamente, la necropsia finalmente nos va a dar un alcance de la hora a la que se produjo la muerte. Entonces, si eso coincide con el ingreso y con la llamada, podremos decir evidentemente que ahí había todavía probablemente rastros de vida aún, incipiente seguro, pero aún. No, pero si la necropsia nos arroja que la muerte se produjo mucho antes, entonces ya comenzamos a tener mucho mayor grado de sospecha si lo que se está diciendo es verosímil. De acuerdo, porque además la llamada a los bomberos está registrada, las horas están marcadas y serán las imágenes, las cámaras y todo eso lo que ayude justamente a armar la narrativa. Hoy recién se ha realizado la prueba del luminol. Tarde, ¿no? Sí, tarde. Aunque, ¿Es usual? No, lo normal es que inmediatamente se realice. Volvemos al protocolo inicial, ¿no? Ajá. ¿No? Salvo que la persona muere en un hospital, ¿no? Con una enfermedad, ¿no? Que puede ser una enfermedad de larga, ¿no es cierto?, duración, etcétera, no se hace mayor investigación, ¿no? Pero cuando se muere en estas circunstancias, lo normal es que se investigue inmediatamente y que inmediatamente se hagan las verificaciones de la prueba de luminol. A ver, por información privilegiada, usted se acuerda el triste deceso de Diego Berti, ¿no? En donde las cámaras arrojaban que nadie había entrado a este lugar, las cámaras verificaban que él estaba solo, etcétera. Cuando cae no se encuentra ningún rastro de que alguien haya intervenido. Sí. A pesar de todo eso,
¿no? Se investigó el hecho. Exacto. Y inmediatamente. Porque en este caso no se tomó la misma decisión. Con esa celeridad, además, correcto, ¿no? así es. Bueno, aquí hay varias cosas que ya la Fiscalía tendrá que aclararnos. Le pido, me espere unos minutos, tengo Claro que que hacer sí. una pausa. Vamos a seguir hablando sobre esto y también sobre Betsy Chávez. Bueno, estamos de regreso, vamos a hablar de Betsy Chávez. Hoy el Poder Judicial decidió ampliarle la prisión preventiva que ella viene cumpliendo hace 18 meses por 15 meses más. El pedido de la Fiscalía era que se amplíe por 18 meses más. Se ha acogido en parte, digamos, esta solicitud. Y lo que dice es que la decisión ha sido tomada en base a que existiría peligro de fuga e intento de obstaculizar la justicia. ¿Ese peligro todavía se mantiene hoy que ella está encarcelada? A ver, lo hemos conversado antes. Y yo siempre he sido consecuente. Yo digo que en este país se abusa de la prisión preventiva, pero no en todos los casos. En el caso de Chávez Chino hay una serie de elementos clarísimos de que ella representa peligro de fuga. ¿Dónde estaba su trabajo? En Lima, ¿no? Que ella era ministra, era congresista. ¿Dónde la encuentran? ¿No es cierto? En Tacna. Además, antes de encontrarla en Tacna, ¿qué le dijo al chofer? Le dijo al chofer, bueno, que se fueran a la Embajada de México. Sí. Y ahí se frustra su entrada a la Embajada de México. ¿Qué acaba diciendo ella? No, es que yo tomé una nueva ruta para ir a mi oficina. Y después quedó desvirtuado todo lo que dijo, ¿no? Y además, ¿qué constata el personal de ella? Que se estaba llevando información de su despacho, ¿no? Laptops, documentos, etcétera. Es decir, todos los actos propios que corresponden a alguien que representa un peligro de fuga y simultáneamente también un peligro de entorpecimiento. Eso se mantiene el día de hoy. A ver, yo creo que estamos hablando no de cualquier acto criminal, sino uno de los actos criminales más execrables para el Estado de Derecho, ¿no? Que es lo que ella realizó conjuntamente con Castillo y otros más que están ahí. Sí. Así es. Por lo tanto, estamos hablando no de cualquier delito, sino un delito que lo que buscaba era resquebrajar el orden constitucional. La gravedad del delito, la pena establecida, el comportamiento de ella, todo eso suma para que todavía no se haya desvanecido el peligro procesal conforme lo ha establecido en la resolución el magistrado Checkley. De acuerdo, porque uno hubiera pensado, a ver, ella está en la cárcel, ya no es funcionaria pública, ya probablemente no tenga esos accesos y conexiones hacia la Embajada de México, ni todo el poder que en su momento ostentó, pero para el Poder Judicial ese riesgo aún persiste. Y esa es una valoración que hace en virtud al comportamiento que ha tenido. Es más, no lo ha dicho el magistrado Checkley, pero, a ver, su defensa, la que está registrada formalmente, no se presentó a la audiencia, no se presentó a la audiencia a ella. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Frustrar la realización de la audiencia? ¿Qué piensa de ese comportamiento? Porque Raúl Noblecilla, que es su abogado, dijo que no se presentó porque eso era como avalar la detención que él considera es arbitraria de Betsy Chávez. Bueno, si la considera arbitraria hay mecanismos para cuestionarlo. Tiene pues la vía constitucional que también está siguiendo esa vía, ¿no? O impugnarla. Pero lo que ha venido sucediendo en los pedidos que ha hecho es que todos los ha perdido. Los ha perdido no solo en primera instancia, sino también en segunda. Entonces, y además, el pedido que acaba de hacer, que es una denuncia que tiene dos caras, ¿no? A la luz de lo que ha sucedido, pues yo no encuentro mayor sustento en la denuncia presentada contra el magistrado Checkley. ¿Por qué? Porque la norma nos puede disgustar, pero la norma dice que es válido presentar un pedido para prolongar la prisión preventiva antes de que venza. No me dice una semana antes, no me dice un mes antes, ni 3 días antes, me dice antes. Entonces, técnicamente, si me dice antes, basta que sea un segundo antes de que venza para que yo haya cumplido con lo que dice la ley. Y el magistrado tiene recibido este pedido, señalar fecha dentro de los 3 días siguientes. De acuerdo, que si uno lo ve desde afuera, sea Betsy Chávez o quien fuera, se ve injusto porque uno dice, a ver, Fiscalía, si tú ya sabes que no te va a alcanzar el tiempo y quieres pedir una ampliación, hazlo 2 semanas antes para que tengas todo el tiempo suficiente antes que se venza de poder ir a audiencias, evaluar y todo. Y no esperes el último día, que es una práctica que hace la Fiscalía recurrentemente, pero está dentro de la ley. Sí. Es lo que dice finalmente la ley. Que la ley tendría que ser modificada, yo estoy de acuerdo, pero eso es lo que dice el día de hoy la ley, ¿no? Así como la ley dejó sin efecto la detención preliminar y espero que el Ejecutivo la observe, porque en verdad la detención preliminar en este país se convirtió en yo te detengo para investigar. La ley que ahorita que ha sido
corregida, digamos, así es. por el Congreso, que ahorita está en manos del gobierno, ¿no le parece adecuado? Es nefasta. El otro día ha habido una conferencia de varios abogados expertos en derecho procesal penal, Ajá. convocada por el Ministerio de Justicia, ¿no? Operadores jurídicos también, todos han coincidido que no debería existir la detención preliminar. A ver, no ha existido durante 70 años. Mientras estuvo vigente el Código de Procedimientos Penales, no existía detención preliminar y no pasaba nada. Hemos convertido a la detención preliminar en una especie de yo te detengo primero, te llevo, ¿no?, a las mazmorras, porque son casi mazmorras, regresando al medioevo, en donde la situación de la persona que está en preliminar es peor que la que está en preventiva. El lugar donde están, el acceso a alimentos, el acceso a visitas, el acceso a la defensa. De acuerdo. Todo es peor, aun cuando tu grado de sospecha es mucho menor. Claro. Exacto, es Entonces, mínimo. todo en ese está mal momento, hecho. sí. Entonces, para mí es adecuado que en un Estado de Derecho donde protegemos la libertad, eso no exista. Pero no debería ser adecuado, en todo caso, digamos, sancionar a esos fiscales que hacen abuso de esta medida, porque hay casos de organizaciones criminales que sí requieren, en algunos casos, esa medida y que han logrado que finalmente sean encarceladas algunas personas. Es que eso tendría que ser muy bien regulado y muy excepcionalmente. Distinto al caso de Chávez Chino. Porque en el caso de Chávez Chino tenemos gravedad del hecho, comportamiento de ella, la actitud que se viene verificando, que yo creo que no la ha calificado Sheckley de manera sensata porque él es el denunciado, pero eso no significa que en impugnación, ¿no?, el tribunal vaya a decir, ojo, incluso esa maniobra es una maniobra que buscó frustrar la realización de la audiencia y eso significa obstaculizar la justicia. Muy bien. O sea, hay una serie de componentes que en este caso seguro van a ser verificados posteriormente que evidencian desde mi perspectiva que pues no todas las prisiones preventivas son adecuadas. Sí, yo creo que de está así. acuerdo. Vamos ahora rápidamente con Martín Vizcarra, porque hoy se ha decidido ampliar el impedimento de salida del país que tenía, que vencía. Ahorita el 4 de enero se va a ampliar porque ya estamos entrando a la recta final del juicio, ¿no? Y era un riesgo que él tuviese la posibilidad de salir de Perú. ¿Qué le parece? A ver, yo coincido que el riesgo es enorme. Ojo, y haciendo simplemente el símil con el tema de Chávez Chino, la ampliación es porque ella ya tiene acusación, ya tiene una solidez mayor y su presencia es indispensable para ejecutar los fines del proceso. Exacto. Y lo ha dicho ahí Sheckley. La complejidad de lo que significa el juzgamiento que se viene. Ya, en el caso de Vizcarra, yo no tengo duda de que él representa un riesgo. ¿No? La gravedad de la pena, la contundencia de las imputaciones. Es muy probable que sea sentenciado. Sí, la corroboración periférica de los testigos, la geolocalización, la verificación de la extracción del dinero a través de los bancos, de esas personas que han aportado la data. Estamos ante un caso muy, pero muy sólido. Entonces, el problema no está en que existe un riesgo razonable, el problema está en que esta ampliación supera lo que se establece legalmente como máximo. Las medidas coercitivas no pueden superar los 36 meses. En el caso de Vizcarra es una medida que estaría superando largamente los 36 meses. Entonces, ¿por qué se la han dado? Yo creo que ahí hay que discutir si el contenido de la medida se ajusta a los estándares propios de lo que yo entiendo es un plazo razonable para emitir una decisión. Porque la simple inminencia que él vaya a ser condenado no garantiza que se tenga que necesariamente dictar esa medida. No, en tanto y en cuanto lo que se viene verificando es su presencia permanente al juzgamiento. Exacto. ¿No? Entonces, la ampliación de la medida puede significar que existe un riesgo por el quantum de pena, la gravedad de los hechos, la contundencia de la imputación, seguro que sí, pero eso no me basta. Eso no me basta. Entonces, yo tengo que verificar el resto de elementos que allí en el caso concreto, creo yo, deberían ser materia de un análisis mucho más riguroso. Porque lo que dice el juez Ubaldo Cayo es que esta decisión no afecta su libertad ambulatoria, únicamente busca asegurar su presencia en el juicio oral. A ver, eso es mentira. Hay que ser categóricos también. El solo hecho de que una persona tenga comparecencia simple ya afecta a mi libertad. Claro, es la afectación más baja, es la afectación mínima, pero una comparecencia con restricciones afecta a mi libertad, porque establece hasta dónde puedo deambular. Claro. Y yo como ciudadano puedo deambular libremente dentro y fuera del país. Entonces sí me están limitando mi libertad de deambular. La cuestión no es si esto limita o no, la cuestión es si el fiscal ha actuado dentro del plazo razonable. Yo creo que en el caso Vizcarra, un caso tan contundente, donde después de haber escuchado todo lo que hemos conocido en juicio,
pues la prognosis es de condena. Exacto. Y a lo que debería apostar la Fiscalía, en lugar de preocuparse de seguir con las medidas coercitivas, debería apresurar el juzgamiento de una vez para que ya el fallo definitivo se cumpla. Bueno, todavía quedan algunas audiencias por delante, ¿no? Ya se han nombrado algunas, falta que declare Karen Roca y otras personas más que también han sido citadas. Toma todavía un plazo, ¿no? Falta poco, pero todavía falta. Pero no debe faltar mucho. No falta mucho. Yo no creo que debería pasar de febrero, ¿ah? Pero, digamos, esta medida vencía el 4 de enero y después de esa fecha Martín Vizcarra podía salir y de pronto seguir la audiencia, pero desde cualquier parte del mundo. No, y además podría buscar algún tipo de acogimiento en otro país para que lo resguarden y que sea un asilado. Y entonces eso iba a dificultar enormemente que se cumpla la pena. Sin duda. De eso no tengo duda, de que la detención es muy radical y que el impedimento es menos lesivo y que cumple los fines del proceso, estoy de acuerdo. El problema, vuelvo a repetir, es si esa medida se ajusta al plazo razonable. De acuerdo. Gracias, doctor Rodríguez, por habernos acompañado esta noche. Hacemos una pausa, hablemos.